Ya, ahora sí. Buenas noches, queridas asistentes a estas segundas jornadas de estudios medievales. Estamos dando paso a la 10ª jornada, ya la 10ª sesión, la cual está a cargo de un buen amigo de medieval.cl, Benjamín, ha aportado la página, también es miembro de nuestro equipo editor de la revista Hereticus. Benjamín es licenciado en literatura hispánica por la Universidad de Chile y también está actualmente cursando, ya finalizando, un magíster en literatura en la misma universidad. El tema que nos trae Dic et Scribe, la profecía apocalíptica en Esquivicias, ¿cómo se pronuncia? Esquivias. Esquivias, eso, Esquivias. de Hildegard von Bingen. Te damos las gracias, Benjamín, por sumarte, porque ya participó el año pasado en nuestras jornadas, ya tiene la experiencia, y entonces todo tuyo el proscenio, por decirlo de alguna manera. Adelante, Benjamín. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos y a todas. Primero, agradecer nuevamente a Jorge y a las jornadas que siempre son tan entretenidas. No sé, a mí me gustan mucho, un espacio de distensión dentro de lo que ha pasado esta pandemia, así que para los que nos gusta la Edad Media, un gran honor, como siempre. Voy a presentar entonces esta especie de clase, conferencia. Las preguntas les pediría que me las hicieran al final porque me desconcentro bastante fácil, pero también se me arranca un poco la moto, entonces si hablo muy rápido o algo, lo anotan y después me preguntan, o algo que no entiendan, cualquier cosa, y si hay algo que no entienden y yo tampoco entiendo, lo dejamos y lo resolvemos en otra ocasión. Entonces, hoy vamos a tratar sobre esta monja benedictina medieval que nació en el 1098 y murió en 1179, llamada Hildegard von Bingen, santa de la Iglesia Católica. Así asalta a la vista, obviamente, la distancia temporal que nos separa de esta monja, pero a pesar de eso hay muchos datos biográficos que dejó ella misma y que fueron recopilados en esta Vita Santa de Hildegardis Virginis, la vida de Santa Hildegard, recopilados por Theodorich von Echternach, que fue un monje del monasterio donde vivía Hildegard, de la misma orden, me parece, que elaboró esta hagiografía, esta vida de santo, apuntando a la santidad de Hildegard, de donde se obtiene la mayoría de sus datos biográficos. En ella, lo interesante de esta hagiografía es que añade muchos datos autobiográficos, que es una cosa, uno pensaría en la Edad Media, bueno, siempre se dice la modernidad nace después, pero aquí existe una especie de proto-yo en Hildegard von Bingen, que si yo hice esto, yo tuve esta visión, etc. Esta geografía, esta historia de santo, esta vida de santo, corresponde al modelo tradicional de Origo Virtues Miracula, origen, virtudes y milagros. ¿Por qué es importante esta división? El origen, en tanto la predestinación que puede existir dentro del santo o del posible santo, de lo que vaya a ser dentro de la institución religiosa o dentro de sus cosas que vaya a hacer, las virtudes, o sea, los méritos por los que uno podría decir, bueno, esta fue una persona muy virtuosa. En el caso de Hildegard, me parece que la enfermedad la consideran como una virtud, la que más adelante les contaré, su humildad también, por ejemplo, y los milagros. Hildegard fue muy conocida en la época por tener esta clase como de sanación, en donde la gente le escribía cartas, y ella lo respondía, lo aconsejaba, les daba un mechón de cabello, etcétera, y con esto podían, ¿cómo se llama?, sanarse. También se cuenta que curó una persona ¿cómo se llama?, que tenía un demonio adentro y la logró sanar. Ella entra al monasterio benedictino de Disi-Bodenberg a los 8 años, como parte de un diezmo de su familia, que era algo normal en la época, a cargo de Jutta von Sappenheim, que fue su tutora, la cual le enseña los salmos, no le da mucha educación formal, lo que diremos después más adelante, y cuando Jutta muere, que fue una persona muy importante, Hildegard se hace cargo ya más grande de la tutoría espiritual de las nuevas novicias. Una cosa interesante es que no es que ellas lleguen al convento de Bodenberg, llegan como unas casuchas que están al lado, unas verdaderas celdas pegadas al convento, que después fueron obviamente creciendo.
Ella tuvo visiones desde muy niña, incluso después mostraremos que desde ya su concepción, según ella, se inscriben las visiones en su cuerpo. Otro dato interesante de su vida es que mediante una visión se traslada desde el monasterio en donde está y crea otro monasterio en Ruppersberg, que era cerca de ahí, pero lo funda ella como mujer en el siglo XII, 12-13 de la Edad Media. Entonces, una cuestión súper interesante, una persona que fue muy poderosa, naciendo desde la nada para ser mujer en la época, aunque hubieron obviamente otras mujeres, María de Francia, Cristina de Pizan, etc. Pero ella le funcionó muy bien. Aquí podemos ver a Hildegard, se me había olvidado mostrar esta foto, a la izquierda, teniendo la visión, que más adelante veremos a lo mejor esa cita exacta, escribiendo en una tablilla de cera, que era el soporte para tomar apuntes en la Edad Media, que obviamente luego se pasaba a papel con un copista, y este de acá de la derecha es Volmar, probablemente el secretario de Hildegard, que era quien, obviamente, se nota que está fuera de la visión que está teniendo, pero que él es el que después toma estas visiones que ella escribe en este borrador y las pasa. Él es como el que institucionaliza, el que formaliza este tipo de visiones. Hildegard también predicó mucho, lo cual es bastante interesante, una mujer que predicaba, y fue muy importante, diría, a nivel político, tuvo una injerencia política, se mandaba cartas con Eugenio III, el Papa, y criticó mucho a Federico I, y lo retó, digámoslo como es, por el tema de los cismas y de los antipapas que el emperador fue colocando. Eso más que nada como de la vida, van a salir algunas otras cositas. Su obra es muy amplia, tiene 3 obras visionarias, y con obras visionarias me refiero a obras que le fueron reveladas por Dios. Aquí podemos ver en la foto a Hildegard abajo a la izquierda, recibiendo esta hermosa visión de las 4 estaciones del año. Eh, como ven, esto es una obra visionaria, o sea, una cosa que recibe de golpe y anota en estas tablillas de cera con un sonar para ir anotando. Son 3 obras visionarias: Esquivia, Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, y el Liber Divinorum Operum, me parece que es Operorum, lo anoté mal, el libro de las obras divinas. También escribió obras científicas, donde está la física y la causa et cure. La primera trata sobre la medicina y la segunda sobre las causas y las curas de las enfermedades, lo cual es bastante interesante, una religiosa escribiendo esto en el siglo XIII. También escribió cartas, muchas cartas, dentro de las que podemos nombrar que son más interesantes, que nos sirven más, hacia el Papa Eugenio III, pidiendo la autorización para comunicar estas visiones, la cual el Papa le otorga, o sea, una profeta autorizada de alguna manera por el Papa, por la institución, y carta de Bernardo de Claraval, Fernando de Claraval, en España. También escribe hagiografías, sabías de santos de San Disibodo y de San Ruperto, que eran santos del sector donde ella vivía. Y otra cosa interesante es que escribió música. Yo creo que este es uno de los aspectos que más ha rescatado de Hildegard últimamente en la música. Ya adelantó un poco que ella no recibió una formación musical formal, tampoco una literaria. Entonces resulta súper interesante esta música, que también tiene un carácter de revelado. Aquí esto no lo voy a poner obviamente porque se va a ver súper mal, pero puedo dejarle el link para que lo escuchen, que son los neumas. La música la componía Hildegard, además de la letra de las canciones. Han sido muy rescatadas esta obra últimamente de Hildegard, yo creo con su carácter polifacético, multifacético, y la música ha sido una de esos rescates importantes. Entonces, Hildegard, adelantamos de que vamos a estudiar su profecía apocalíptica. Entonces, de alguna manera, Hildegard es una profeta que tiene visiones. ¿Y por qué decimos que es una profeta? Ella nace con una misión, y leo aquí la vida de Theodorich, y aquí se dan cuenta de que hay un yo. En mi primera formación, cuando Dios me infundió en el útero de mi madre el aliento de la vida, imprimió esta visión en mi alma, pues en el año 1100, la doctrina de los apóstoles y la justicia incandescente, que había sido el fundamento para cristianos y eclesiásticos, empezó a abandonarse y pareció que se iba a derrumbar. O sea, Hildegard nace con una misión de profeta, y en un momento de mucha crisis religiosa, que a lo mejor es interesante ver que en cada generación piensa que su generación es la más terrible,
que es donde todo se está derrumbando y los valores se están derrumbando, y es en ese contexto donde Hildegard, desde una óptica humana, nace desde la crisis, y desde una óptica divina, podríamos decir que es el espacio que Dios encuentra para comunicar estas visiones. O sea, ¿por qué justo en este momento? ¿Por qué esta persona? Eso es lo interesante de esto. Nace como una profeta desde la concepción, desde su concepción. Y de la misma manera, tenemos que hacer una relación entre Hildegard y otros profetas. Y los profetas, en este sentido me referiré a los profetas bíblicos, no a los profetas medievales o otro tipo de profetas, y la relación que existe con Hildegard, que era la forma también como de justificación de su profecía. Y de la misma manera que Abraham recibe la orden de abandonar la tierra, de su tierra, y ir a la tierra prometida, y como Moisés recibe la misión de liberar a su pueblo, la orden más significativa de Dios hacia Hildegard será habla y escribe. Dic escribe. Dic es decir, hablar, etc. La relación en especial con Moisés es muy interesante porque como ella tuvo que irse de su convento por orden de Dios a otro convento, ella dice que es como un éxodo, como Moisés, en donde sus propios padres, por ejemplo, le ponen tranca, no le ayudan, etc. Pero aquí hay una pregunta súper interesante. Si ya todo fue comunicado, ¿qué queda por comunicar? O sea, ya estuvieron los profetas que profetizaron a Cristo, llegó Cristo y después Juan de Patmos profetizó el Apocalipsis. ¿Qué queda por profetizar en el año 1100? Y esto la misma Hildegard en Esquivias lo pone de manifiesto. Los profetas han dicho ya todas sus palabras. Mi hijo cumplió mi voluntad en el mundo, el evangelio se ha predicado abiertamente por toda la faz de la tierra. O sea, ya está todo dicho. Ese era el tema. Antes de seguir, tengo que especificar aquí el tipo de visión que va a tener Hildegard. Aquí podemos hacer una distinción entre visión espontánea y visión buscada. No es el término que ocupa Barbara Newman, la medievalista que estoy citando aquí, pero sirve mucho. La visión buscada se refiere a una visión, como lo dice el nombre, buscada, no tiene mucha ciencia, en donde, por ejemplo, un monje o una monja ayuna, se da latigazo, no duerme, se pone en un estado, medita, lee, para llegar a un estado que le permita tener una visión de Dios. Esa es una visión buscada. Hildegard, a diferencia, y esto la relaciona con los profetas, tiene una visión espontánea, una visión que no es buscada y que muchas veces no es deseada. Aquí voy a relacionarlo con el profeta Amós, perdón, que es el que está aquí a la izquierda, que dice, yo no era profeta ni discípulo de profeta, sino que me dedicaba a cuidar el ganado y cultivar higueras. Esa otra cosa nada que ver. Pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño diciéndome, vete y profetiza a mi pueblo Israel. Y Hildegard, de alguna manera, con el Dic escribe, habla y escribe, le ocurre algo similar, tiene el mismo tipo de mandato divino. Pero ¿para qué? Y esta era la pregunta que adelantamos. ¿Qué es lo nuevo que hay que comunicar? Y son nuevos secretos. Y cito a Hildegard, hablo ahora de las escrituras, poniendo mis palabras, aquí hay que recordar que como esto viene desde Dios, la primera persona es yo, o sea, es Dios, perdón, poniendo mis palabras en la boca de un ser humano que no sabe expresarse, que no ha aprendido de maestro terrenal, sino que yo, el que soy, Dios, anuncio por voz, por su voz, nuevos secretos, muchos misterios hasta hoy ocultos. Y esto es sumamente interesante. Hildegard viene mediante Dios, o sea, Dios mediante Hildegard, a revelar secretos que no habían sido revelados, cosas que, no habían, que habían quedado oscuras, etc. Y un ejemplo, por ejemplo, que no lo puse en este PPT, pero que sí es importante, es que en la profecía de Hildegard se habla del Apocalipsis y se habla de los dos testigos. En el Apocalipsis bíblico los dos testigos son asesinados por una de las bestias y después vuelven y ese va a ser un anuncio. Pero no se les nombra, se le dice dos testigos. Hildegard los nombra como Enoch y Elías, que es una de las posibles teorías de quiénes pueden ser estos dos testigos. O sea, Hildegard está de alguna manera descubriendo el velo, descubriendo el velo de estos dos testigos diciendo, miren, Dios me reveló que son estas dos personas, que no aparecen en la Biblia. Y aquí llegamos al mandato, que ya lo hemos adelantado obviamente, que recibe Hildegard en este libro y que también de alguna manera va a ser muy importante para toda su obra visionaria, que es Dic et escribe, habla y escribe. Aquí a la derecha está el manuscrito donde se puede leer
de manera muy, cuesta mucho leer estas cosas, yo no puedo de manera fácil, sino que tengo que ir con una traducción. Dice, o homo fragilis et quinis quineris et putredo putredimis, dic et escribe quae vides et audis. O hombre frágil, ceniza de cenizas y podredumbre de podredumbre, di y escribe, o habla y escribe, lo que ves y escuchas. O sea, las visiones de Hildegard eran visuales y a la vez auditivas, traducidas al latín. Y acá hay una cosa súper interesante de las visiones de Hildegard, que este mandato divino no es, de alguna manera, puesto en papel o realizado de buena manera en un principio. Y aquí la cita más completa habla y escribe lo que ves y escucha, escríbelo no a tu gusto o al gusto de algún otro ser humano, sino según la voluntad de aquel que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo dispone en los secretos de sus misterios. O sea, esta es la orden que le da Dios a Hildegard y que tiene que escribir sin alterar palabras, sin el gusto de nadie. Ella tiene que escribir exactamente lo que vio y escuchó. Pero hay una resistencia de parte de Hildegard. Me resistí a escribir no por pertinencia, no por pertinacia, sino por humildad, hasta que el látigo de Dios me golpeó derribándome sobre el lecho de la enfermedad. O sea, la resistencia de este mandato divino crea una enfermedad en Hildegard, una enfermedad física, no una enfermedad que la mandaba a la cama y no la dejaba hacer cosas. E incluso esta enfermedad, en un caso como interesante, que no era solo decisión de ella, sino que, por ejemplo, dice, sufrí esto por no manifestar la visión que me había sido mostrada acerca de que me debía trasladarme del lugar en que había sido consagrada a Dios a otro junto con mis monjas. Y esta dificultad de trasladarse a este otro lugar, era, claro, ella no lo quería decir, pero también el abad, uno me parece que se llama, tampoco quería dejarla ir, y por eso ella cae enferma. O sea, el resto también estaba involucrado en los designios de Hildegard, el resto también tenía que ponerse al servicio de lo que su palabra profética decía. Si yo tengo que ir al convento de allá, yo tengo que ir al convento de allá, yo si no caigo enferma por designio de Dios. Y aquí un aspecto interesante de todo lo que hemos nombrado es la diferencia de conocimiento que se puede adquirir entre el latín y la visión. ¿Por qué? En su geografía, ya lo habíamos adelantado, se testigua de que no recibió otra enseñanza ni del arte de la música ni de las letras. Ahora, esto tenemos que entenderlo no como un analfabetismo moderno de que no supiera leer ni escribir ni nada por el estilo, o sea, ya tiene otras obras, etcétera, sino que no recibe la enseñanza académica medieval del trivium y del quadrivium, que son parte de las 7 artes liberales que le permiten después a la persona estudiar filosofía y teología. Ella, en cambio, no recibe este tipo de educación, que es la educación que recibía el monje o la persona que quería pasar después por la universidad, porque en esta época no estaba la primera universidad, me parece. Eh, ¿Y por qué era importante el latín? ¿Por qué este idioma en especial que tuvo una importancia capital hasta siglo XVIII, siglo XIX, me atrevería a decir? Y era porque mediante el estudio de su estudio uno podía acceder al mensaje de las escrituras. Y aquí cito a Leclerc, que es un monje benedictino, me parece, cómo la gramática del latín ayuda a obtener el cielo, haciendo posible la lectura de las escrituras o de la escritura y de los padres de la iglesia, y se convierte en un medio para la salvación. O sea, ¿qué es lo importante? Mediante el estudio de la gramática del latín podemos aprender latín y con el latín podemos acceder a las escrituras. Recordemos que en la Edad Media, hasta Lutero, la Biblia no estaba traducida a otro idioma que no fuera el latín y hubo mucha resistencia en este tema de que el latín tenía que ser el idioma predilecto en ese sentido, e incluso durante la Edad Media, me parece que en la época de Carlos Magno, siglo VIII me parece, o IX, había un decaimiento del latín, donde los monjes no podían leer el latín y se hizo un gran esfuerzo para que el latín se recuperara y en los monasterios se hablara de nuevo el latín, que es una cuestión súper interesante. Pero a diferencia de esta formación latina para aprender las escrituras, Hildegard dice, del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante, que era esta luz que veíamos, este fueguito que entraba en la primera foto, y de pronto gocé del entendimiento de cuanto dicen las escrituras, aún sin poseer la interpretación de las palabras de sus textos, ni sus divisiones silábicas, casos o tiempos. O sea, Hildegard recibe toda esta información que recibiría una persona
estudiosa, un hombre, un monje, mediante la visión directamente desde Dios, lo cual, si lo ponemos en una balanza, obviamente mucho mejor que, que, que la, que la enseñanza que puede obtener un monje. Y aquí a la izquierda puse estas dos fotos. La de arriba es una persona en un escritorio, que era la forma en que alguien, por ejemplo, leería ese libro, o estos que están acá atrás con estos cueros, etcétera. O sea, alguien tomaría estos libros y los vería. Y la diferencia de Hildegard, sentada aquí abajo, que no se ve mucho, recibiendo esta magna visión de golpe al tiro, sin tener que, y ella teniendo que escribirlo, no copiando como aquí, que me parece que está copiando este libro acá arriba, aquí recibe de golpe esta imagen sin ninguna mediación, directo. Y ella después tiene el problema de, bueno, tengo que escribir esto en latín y por eso ocupa Volmar para que le ayude en esos menesteres. Otro elemento importante que va a ser que, a mi parecer, una de las justificaciones de por qué la visión de Hildegard es verdadera es su pasividad ante esto. ¿Por qué? Porque para que la visión se considerara verdadera, debía venir de Dios, porque si no podía venir o del diablo o, por ejemplo, de la fantasía de la persona, que dice yo tengo una visión. Creo que todos conocemos casos de el Cristo de Elqui, algún profeta, o yo vi a la Virgen, etcétera, todos estos casos más modernos de personas que dicen haber visto cosas y la gente los trata de locos, obviamente. Digo, obviamente en el sentido moderno de que no, eso no cabe dentro de nuestra modernidad, no posmodernidad. Pero en el caso de Hildegard tiene que existir una pasividad ante esta visión para justificar que ella no la está teniendo como fantasía. Y aquí cito su vida, que es un pasaje autobiográfico. En la visión mi espíritu asciende tal como Dios quiere hasta la altura del firmamento, pero no veo esto con los ojos exteriores, ni oigo con los oídos exteriores, ni percibo con los pensamientos de mi corazón, ni a través de ninguno de los cinco sentidos, sino en mi alma, mientras están abiertos mis ojos exteriores, de tal modo que nunca he sufrido éxtasis y pérdida de los sentidos, sino que veo todo despierta tanto de día como de noche. Acá hay dos elementos que me gustaría recalcar. El primero es que no es que Dios descienda hasta ella y ella entienda lo que quiere Dios. Es Dios la que la asciende, su espíritu, y en ese ascenso, podríamos decir místico tal vez, es donde en su alma tiene la visión. No es que ella reciba la visión sentada, sino que Dios la asciende. O sea, ella está totalmente pasiva ante lo que Dios quiera. No es que la lleve en ciertos momentos cuando reza, no. La llevan. Y lo otro es que dice que nunca ha sufrido éxtasis. Por lo general las visiones vienen acompañadas de éxtasis. Por ejemplo, la de Juan de Patmos cae en un éxtasis. O sea, un éxtasis en el sentido de que pierde los sentidos exteriores. Hildegard, al contrario, mantiene los sentidos exteriores intactos. No pierde sus sentidos exteriores, lo cual justifica aún más esta pasividad ante la visión, donde ella simplemente recibe esta información, la asciende y la recibe. Ahora entramos a Esquivias, que va a ser tal vez la, una pincelada, porque este libro es enorme, son muchas visiones, y yo me voy a concentrar en dos visiones que son dos visiones de la tercera parte, la visión 10 y 11, porque me permiten abordar la profecía apocalíptica, que es el tema que a mí me interesa más que la profecía secas, la profecía apocalíptica. Este libro le tomó 10 años de escritura a Hildegard, más o menos entre 1140 y 1150 por esa fecha, y está dividido en tres partes. El primero trata de la creación y caída perdón, la creación y la caída. La segunda de Cristo, la iglesia y sus sacramentos en distintas fórmulas. Y la tercera, en la última parte, trata sobre el Apocalipsis. Y voy a leer el inicio del libro, que es, esto sí está aquí en latín al lado, et eke, bla, 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 que es esto que está aquí al lado. Sucedió en el año 1141, después de la encarnación de Jesucristo, a la edad de 42 años y 7 meses, vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cuerpo, en todo mi corazón y en todo mi pecho. Muy, muy hermosa el inicio. Y aquí después más adelante dice, oh, homo fragilis, etcétera, la cita que ya habíamos leído. Este manuscrito es uno de los manuscritos que existe de Hildegard. Este manuscrito se perdió en la Segunda Guerra Mundial, y existe una copia de este manuscrito, que este era, me parece, el más antiguo. Es el manuscrito
manuscrito W que se llama, no recuerdo, como el Gran Códex, algo así se llama el manuscrito. Entonces vamos a relacionar de inmediato a Hildegard y al Apocalipsis. Ya la relacionamos con la profecía, ahora con el Apocalipsis. Ella misma hace esta relación al relacionarse con Juan el Evangelista. Se desparramaron gotas de suave lluvia de la inspiración de Dios en la conciencia de mi alma, como el Espíritu Santo empapó a San Juan el Evangelista cuando chupó del pecho de Cristo la profundísima revelación. Al decir, en principio era el Verbo. Se está comparando con Juan el Evangelista. Y aquí hay que hacer un stop, un disclaimer, de que en la Edad Media, Juan el Evangelista era el escritor del Apocalipsis. Era la misma persona, Juan el Evangelista, Juan de Patmos, y me parece que también el escritor de las cartas de Juan. Entonces, y aquí adelanto, y esta es una como de las tesis de la clase, es que la profecía apocalíptica de Hildegard va a servir, y esto lo voy a explicar ahora, como una advertencia mediante la actualización de los textos del Apocalipsis y otro tipo de textos. Esto a lo mejor suena un poco enredado, pero lo voy a intentar explicar ahora. En la profecía, mira, esta imagen es hermosa, estos diseños, que son copias lamentablemente porque se perdieron, y este lo tengo solo en blanco y negro. Vamos a hablar primero de la primera de estas dos visiones, donde trataré el impío, que está en la visión venida del impío y plenitud de los tiempos. El impío, que podemos identificar como las dos bestias del Apocalipsis, va a venir en el momento y va a dejar la escoba en el mundo. Eso es básicamente lo que va a pasar. Aquí podemos ver en la foto en la izquierda, abajo a la izquierda, esta mujer, que es la iglesia, se supone, o la esposa de Cristo, y esta cabeza que está saliendo de aquí sería el impío. Los protestantes en una época tomaron a Hildegard como una proto-protestante, al indicar, los protestantes en un inicio pensaban que el Papa era el anticristo, y Hildegard está identificando al anticristo que van a ser desde la iglesia, desde la institución de la iglesia. Eso es lo interesante. Y habíamos visto que esta había caído en desgracia o se estaba corrompiendo. Dice Hildegard, cercano ya al fin de los tiempos, sufrirá atroz persecución y el cruel derramamiento de sangre, cuantos desprecian al impío. No sea que os coja desprevenidos del terror del impío, mirad que estáis avisados, armados con la defensa de la fe y preparados para la más dura batalla. ¿Qué es lo interesante de esto? En el Apocalipsis también sucede esto de que las bestias van a profetizar y el dragón, y los que no lo sigan van a ser castigados. De alguna manera Hildegard nos está advirtiendo que el impío va a venir y va a castigar a quienes no lo sigan. Ahora, ella de alguna manera puede identificar que eso está pasando en ese momento en la iglesia. O sea, que hay que prepararse con la defensa de la fe para la más dura batalla de va a venir una persona a profetizar que él es el nuevo Mesías y la gente le va a creer, que es lo más peligroso en esta concepción cristiana. Entonces, la advertencia es para tener fe y mantenerse firme. En el Apocalipsis, por ejemplo, de Juan, se dice, no mantengas en secreto las palabras proféticas de este libro, pues el momento definitivo está cerca. O sea, Hildegard está actualizando esta frase para decir, está cerca todavía el impío. No es que esto pasó hace 1000 años y va a pasar en 5000 años más. No, va a pasar ahora, está pasando. Hay que prepararse mentalmente para esto con la fe. Y este va a ser el aspecto, yo creo, uno de los más importantes de Hildegard, mantener la fe en Dios. Yo no dice, bueno, pero ¿por qué el impío va a causar estrago y por qué Dios le va a permitir hacer esto? La respuesta de Hildegard, o de Dios a través de Hildegard, si queremos, es, ¿le será permitido este poder para que los fieles disciernan mediante su recta que el demonio no posee dominio alguno sobre los buenos, sino que el imperio de la muerte eterna sobre los malos? O sea, como dije anteriormente, la fe va a ser lo que va a hacer que uno distinga realmente a este falso profeta, a este impío, de, de la fe verdadera para Hildegard. Aquí una cuestión interesante, que estos son dos grabados de William Blake, que es el autor del que yo estoy haciendo mi tesis. Este es el gran dragón rojo y la bestia acuática o marina, algo así se llama, The Sea Beast. Y el gran dragón rojo es este, y la bestia, el número de la bestia 666, que es esta bestia de acá, una imagen impresionante. Las dos bestias, Hildegard las junta en una pura figura que es el impío.
Recordemos que en el Apocalipsis bíblico, las dos bestias no son el diablo, son, por decirlo así, los hijos del diablo. Y el dragón es el diablo, no es el anticristo, el dragón necesariamente. Yo identificaría al anticristo con las dos bestias. Una palabra, algo curioso, el anticristo no se nombra en el Apocalipsis. Es una cuestión que sale en las cartas de Juan, que es la única parte donde se habla del anticristo. Hildegard, en cambio, junta estas dos bestias, derecha e izquierda, en la figura del impío y lo trata como si fuera un anticristo. Va a tener una muerte como Cristo, lo van a adorar como Cristo, es realmente un paralelismo con Cristo muy interesante. Y dentro de ese paralelismo, el que más me interesa, y el que yo encuentro que es más fuerte, es que van a ser de una anti-María. Y cito el texto: este impío nacerá lleno del espíritu diabólico, de Lucifer. Luego ella, la madre del impío, abandonará sus hábitos de lujuria, porque ella tuvo a este hijo con muchos hombres, llamará santa la fornicación que cometió, y el pueblo la tendrá por santa, y santa la llamará. O sea, en el Apocalipsis no está esta historia de que el anticristo o lo que sea va a nacer desde alguien, sino que aparece simplemente. Por aquí Hildegard le está dando el toque de van a ser de una anti-María. Tenemos que estar preparados porque va a venir alguien que practica la brujería y que además se va a llamar santa por esta procreación fuera del matrimonio, etcétera, dentro de la concepción católica. O sea, el anticristo, el impío, van a ser de una anti-María. Está advirtiéndonos por dos y actualizando este tipo de. Porque la anti-María no existe en el Apocalipsis bíblico. Y la última visión que vamos a ver, ya para ir cerrando esta ponencia, clase, etcétera, es la plenitud del tiempo, que sería el Apocalipsis, con especial énfasis en el juicio, en la visión ciega y vendimia de las naciones. En el Apocalipsis de Juan, cuando el dragón es vencido y existe el juicio, hay un nuevo Génesis y nace la Nueva Jerusalén, que es esta ciudad que literalmente baja y todo se destruye, pero de alguna manera se destruye y se crea algo nuevo en este tiempo eterno, en esta plenitud del tiempo. Es muy bonita esa imagen. Ya no habrá nada maldito, ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará a sus habitantes que reinarán por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 22. Esto es súper interesante y aquí hay que hacer la diferencia a lo mejor de que el Apocalipsis de Juan se centra mucho en esta noción del nuevo Génesis, de la nueva Jerusalén que va a venir, pero y se hace también este énfasis en que, claro, después del juicio los buenos irán para arriba y los malos para abajo, pero Hildegard, creo yo, que hace mucho más hincapié en el juicio que en este momento posterior del nuevo Génesis. Este nuevo Génesis, esta vida eterna, eh, se podrá llegar solo mediante el juicio, que va a ser positivo para aquellos que tuvieron fe. Los que no tuvieron fe ni siquiera van a llegar al juicio. Y aquí cito: los elegidos se encaminarán a la alegría celestial, llenos del esplendor de la eternidad, y los reprobos, unidos al demonio y sus ángeles, irán entre terribles quebrantos a los suplicios eternos, donde sufrirán por siempre la muerte sin fin. O sea, los buenos, los que tuvieron fe, los que vencieron al impío de alguna manera, aunque los asesinaran, van a venir al juicio físicamente y van a ser juzgados de buena manera. Mantuvieron su fe en alto y van a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque se identifica la muerte sin fin en contra de la vida eterna. La muerte sin fin es donde va el demonio, la vida eterna es donde está Dios. Y este hincapié en el juicio, a mi parecer, es para marcar esta advertencia inicial de Hildegard por mantener la fe en alto. Porque todo esto, este juicio, todo este limpio, va a venir ahora, no en 100 años, en 200 años, va a venir ahora, cuando la iglesia se está derrumbando, cuando todo se está descarrilando, y será la única forma de obtener el cielo eterno. Los muertos y los vivos van a ser juzgados. Entonces, para concluir, y es con lo que me gustaría que se fueran de esta presentación, es que la profecía de Hildegard viene a actualizar el texto anterior, a situarlo en el contexto más cercano tal vez, y a revelar nuevos secretos. Por ejemplo, la antimaría, los dos testigos, etc. Y esta profecía funciona como una advertencia para los creyentes, para la iglesia también especialmente,
haciendo un llamado a fortalecer la fe, que la fe va a ser lo único que los va a salvar de esta fuerza maligna del impío que, recordemos, junta a las dos bestias en una pura figura. Mi impresión es para que sea más fácil atacarlo. Más que una persona, va a ser una figura, una fuerza, una entidad que va a venir y va a causar estos estragos en la fe. Esa es mi presentación, ahí está la bibliografía, ojalá les haya gustado. Quedo abierto a las preguntas, volver a la primera diapositiva. Cualquier pregunta, cualquier cosa, pueden hacérmela. Voy a abrir aquí. Muchas gracias, Benjamín, por tu tema. Estábamos esperando también esta presentación de Hildegarda porque ya había salido varias veces al baile. Ya tuvimos el lunes la experiencia con la profesora Marcela Cubillos, que también nos comentó sobre diferentes mujeres, donde también estaba, brevemente vimos algo de Hildegarda. Vamos a dar entonces la palabra a quien quiera, a quien tenga alguna duda, alguna consulta, puede plantearla por escrito en el chat, puede también en el fanpage que se está transmitiendo, o bien levantar la mano y yo le doy entonces la palabra para que la plantee. ¿Ya? Acá Cristian, bueno, está preguntando si quedan grabadas. Claro que quedan grabadas, de hecho está en el fanpage, y después se van a subir al canal de YouTube. Excelente exposición, muchas gracias, saludos desde Lima, Perú. Ahí supuse el link de la grabación, pero pueden poner Hildegard en YouTube y les va a salir al tiro. Claro. Gracias, dice Astrid, interesante tu trabajo de Blake. Sobre Hildegarda, pues es tremenda su música, como decías, es una maravilla, gracias por la presentación. Sí, la música de Hildegard es muy impresionante. De hecho, yo tenía una lista, me acuerdo, de, de la música de ella, voy a ver si la encuentro por ahí, para ponerla acá en el chat, una lista en Spotify. Me acuerdo que hice que yo muchas veces la ocupo para trabajar, para escribir. Ahí de hecho la puse por si alguien tiene Spotify, se puede también acceder ahí. Eh, dice acá hay una consulta, dice Camila Astrid dice gracias, Camila Cardoso dice si el anticristo o la bestia sale desde la institucionalidad, en este caso de la investidura católica, ¿por qué razón estos visionarios siguen allí? Es decir, eso es lo que uno, eso es lo que uno pues logra ver en el estudio sobre historia del Apocalipsis. La iglesia sigue custodiando esos textos, no es como no es como una doble moral. Sí, voy a responder primero esta y después la de Maritza, que estaba un poquito antes, que justo la vi. A ver, a lo mejor la dificultad, yo no soy católico, o sea, me bauticé, pero no profeso la fe católica, entonces tampoco me voy a meter a defender o atacar a la iglesia, pero mi impresión es de que la iglesia para los religiosos es la única vía para alcanzar este tipo de cosas. Es la Santa Iglesia Católica, no es algo como opcional, en especial en la Edad Media, que era yo creo un poquito más complicado, que a esta fecha no se había creado la Inquisición, me parece todavía, pero era la única vía. Por ejemplo, un caso más moderno, el de San Juan de la Cruz, en 1500, 1600 en España. San Juan de la Cruz era un monje, lo mandan preso por andar descalzo, por negarse a seguir las reglas de los carmelitas calzados, con sus cruces de oro. San Juan se niega a besar las cruces, etcétera, pero seguía siendo un monje. O sea, yo creo que era muy difícil en esta época dejar ese camino del monacato, porque lo que ellos identificaban es que era la institución, el hombre, el humano, el que estaba corrupto, como dice Hitler. No la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces la iglesia no puede fallar, lo que puede fallar es como los engranajes. Y Maritza, que dice, ¿qué tanta difusión tuvo su obra en su tiempo? ¿Qué impacto tuvo en la época o se dio a conocer después? Esta pregunta es súper interesante porque en su época Hildegard sí tuvo un gran impacto, tuvo mucho impacto.
fue conocida como la profetisa teutónica, era muy conocida, muy popular, incluso una de las razones por las que los monjes de su convento no querían que se fuera, era porque iba tanta gente a verla, de que iban a perder todo ese tipo de dotes. Su obra, obviamente, después se tergiversó muchas veces. En la Edad Media tampoco era como que circularan las obras completas de un autor, sino que era muy fragmentado. Sé que hay muchas obras que sacan una profecía, un trozo y la ponen en un tratado o en una antología, por ejemplo, de profetas del siglo pasado y la metían ahí entre medio, le metían profecías que no existían, etcétera. Fue muy conocida en su época y después de su muerte, eso es seguro. Después cayó un poco en desgracia, hasta que parece que en el siglo XIX Goethe este alemán, la rescata de alguna manera. Él como que revuelve el interés en ella, y después ya siglo XX donde ya se dispara su recuperación. En especial su música. Hasta el día de hoy uno pone Hildegard en YouTube y lo primero que sale es música, no son cosas literarias. Sé que también se ha revitalizado mucho como una autora mujer de la Edad Media, por ejemplo, dentro de, por ejemplo, Cristina de Pizan, Margarita Poret, María de Francia, entre muchas otras. Así que sí, fue muy conocida en su época, cayó un poquito en desgracia y después se recuperó. Acá Solange pregunta, dice, duda, ¿se relaciona a Hildegard con los mandalas? Las representaciones de ella hacia sus visiones siempre están en un entorno redondo. ¿Se podría considerar de verdad como mandalas? ¿Es imposible que ella tuviera contacto con el mundo tibetano? Sí, efectivamente se ha estudiado la obra de Hildegard desde los mandalas. Yo sé que existe. Ahora, yo lo he visto en estudios más junguianos, en el sentido de el inconsciente colectivo, la figura del mandala, por qué se da esta figura en Hildegard, en los tibetanos, en bla, 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 en miles de lugares. Yo lo he visto atribuido a esta idea del inconsciente colectivo junguiano, que le otorga a esta figura algo especial. Obviamente es súper lógico, aquí no sé si están viendo, obviamente aquí está el mandala, eh, aquí está el mandala, obviamente, se nota. Ahora, yo no creo que ella haya tenido contacto con las culturas tibetanas, por ejemplo, no en esta época. Sí, por ejemplo, yo sé que más adelante San Juan de la Cruz no una polémica, pero una especie de, no se sabe muy bien si San Juan estudió árabe y conoció la literatura árabe, porque hay muchas cosas de San Juan que responden a figuras árabes, pero no se tiene mucha certeza, entonces es muy complicado en estos periodos. Pero no creo que ella haya conocido directamente a los tibetanos, no creo. Sí, sé que hay estudios que la relacionan con Jung o con esta idea del inconsciente colectivo, eso sí, sí sé que existe. Acá tengo una pregunta en el fanpage ¿Ya? de Payas Yurak Fernando Mario. Dice, ¿se puede hacer un paralelo con las profecías de Nostradamus o es algo totalmente distinto? No sabría responder realmente, porque no tengo idea, nunca he leído las profecías de Nostradamus, sería irresponsable que respondiera. No sé si son reveladas, no sé, me pillaron con la pregunta en ese sentido. Si es que son de carácter religioso, o sea, en el sentido de revelados, podría ser, pero no me atrevería a responder sí o no. Acá Astrid nos da el dato de la editorial Cuadro de Tiza, editó un libro hace poco de fragmentos sobre la música de llama. Mm. Sin duda, bueno, Hildegard creo que es una mujer increíble para su Mm. época, y con todas las variantes que tiene. De hecho tiene una faceta también que dedica a la medicina, ya Sí, todo un conocimiento herbolario que tiene, sí. que fue bastante, bastante completo ella como persona en su contexto. Al Ujú. respecto, yo tengo una consulta que yo más o menos la escuché una vez por ahí, pero me gustaría ver de repente cuál es tu opinión al respecto. Eh, Hildegard en su momento llegó a ser ella abadesa, por lo tanto igual una mujer con bastante poder. Ujú. ¿Hasta qué grado se podría percibir en Hildegard alguna actitud que pudiéramos decir, ya trayéndola
a un concepto más contemporáneo, como alguna actitud feminista que haya tenido ella en relación al poder dentro de su Mm. contexto, o no se visualiza. Mira, yo he escuchado y sé que hay una discusión súper importante también, hay un rescate desde el feminismo de estas autoras, de Hildegard, de Cristina de Pizan, de Margarita Poret, de María de Francia, etcétera. No sé si hay una, ¿cómo decirlo? Se puede hacer en el sentido de, claro, era una mujer que estaba defendiendo, por ejemplo, llevarse a sus monjas mujeres a otro convento donde no hubiera hombres y que no se metieran los hombres por ningún motivo. O sea, ya era, hacía y deshacía en ese convento, no era, no estaba sujeta a la autoridad de otro convento en el sentido de que estuvieran pegaditas, no, ellas estaban solas ahí, solas, completamente solas. Ella era, claro, era abadesa, dicen que, claro, era el equivalente a abadesa, pero que ella nunca aceptó ese título, sino que era como madre superiora, algo por el estilo, como que no le gustaba ese tema como autoritario tal vez. Yo no veo, por ejemplo, en su obra tal vez como algo con las mujeres. Sí puede ser tal vez, y esto es lo interesante que se da también en otra, que es lo que rescata después el maestro Eckhart y otros tipos con la mística, que ellas, las mujeres, tienen un tipo de conocimiento de Dios distinto al de los hombres, que este tema justo del que está aquí, del latín versus la visión. Mientras el conocimiento de Dios de los hombres es un conocimiento de libros, de estudios, etcétera. No es que las mujeres no estudiaran, en el caso, por ejemplo, de Cristina de Pizan y de María de Francia, son dos claros ejemplos de que sí, la cortesana sí, a lo mejor la campesina no, pero eh, mientras que la visión de las mujeres, la experiencia de Dios, era una experiencia directa, no era una experiencia mediada por la institución, una experiencia muy directa. Ahora, no recuerdo haber leído, y si existe a lo mejor la estoy embarrando, que haya algún manifiesto de liberación de la mujer en el sentido... No, creo que no. Ella con su ejemplo sí, tal vez. Ella con sus escritos, con su forma, carteando al Papa Eugenio III, a Federico I, retándolo, tirándole la oreja. Ella Mm. sí, en ese sentido. Y yo creo que debe haber dado mucho impulso también. Sé que su ejemplo hizo que muchas mujeres fueran monjas, por ejemplo. O sea, era como una persona muy importante dentro de su época. Eso sí es verdad. Acá Karina dice, el intuitus de la música, de la mística medieval en Hildegarda genera un equilibrio entre razón y fe. Esto tuvo un impacto en su teología mística. Mm, a ver. Yo creo que lo principal de ella no es tanto la razón, o sea, sí, ella tiene obras que son razón, la medicina, la enfermedad, el cuerpo humano, etcétera, esto sí. Pero yo creo que su visión de Dios era a nivel experiencial, no era tanto racional, era al contrario, era muy de piel, en el sentido de, no tenía que ver como la imagen acá arriba, así de libro, etcétera, sino al contrario, yo creo que incluso contra eso estaba luchando un poco Hildegard, contra hay una cita que no la puse, pero era algo así como que Hildegard quería volver al momento en donde la mística podía ser proclamada y no censurada. Hildegard tuvo muchos problemas por querer publicar sus cosas, etcétera, por hacer lo que quiso, pero yo creo que ella abogó mucho por esta experiencia, más que por el conocimiento erudito, que no sé si sea porque lo miraba más o menos, pero se estaba corrompiendo. Ese era el tema. O sea, ella, y eso yo creo que es una figura retórica, obviamente, de yo que no soy nadie, no sé nada, ceniza de ceniza, podredumbre de podredumbre, vengo a traerle este mensaje que es mucho más importante que las cuestiones que están leyendo. Yo creo que eso es como lo importante. O sea, más que la equilibrio, yo creo que la visión y su conocimiento experiencial era más importante que el otro, no porque fuera más o menos, sino porque en ese momento era más importante. Ya, muy bien, acá tenemos a Solange que invita a ver la película Visión. Yo la vi personalmente, me gustó bastante, está bien adaptado y se enfoca por lo menos en el contexto ¿De la BBC histórico, esa o no? ¿O de la ABC o no? ¿Esa película? creo. ¿Tú la viste o no? No, yo hoy día descubrí que existía. Pues Ya. estaba buscando una imagen y caché que Ah, bueno, acá sí que dice en el año 2009, dirigida por Margaret Van Trotta.
cuesta un poquito encontrarla, yo creo tenerla por ahí. Bueno, acá plantea que Solange la tiene, entonces, bueno, habrá que verla, buscarla. Ya yo personalmente la vi, me gustó. Creo haberla encontrado en su momento en línea, ya, pero hace tiempo, eso sí. Yo creo que ya estaríamos, Benjamín, entonces, para darte las gracias por tu ponencia. Ya fue bastante interesante. Así que te voy a hacer llegar este pequeño obsequio de parte de medieval.cl, como para no llegar y decir ya chao y hasta la próxima, sino que por lo menos que quede alguna evidencia de tu paso por estas segundas jornadas medievales, como Muchas así ya gracias. tiene el primero, y vamos juntando. Quizás al llegar a los 10 algo se podría hacer más interesante. Así que, Benjamín, muchas gracias también por el apoyo que nos da a la plataforma medial.cl como revisor en la revista, algunos artículos, siempre está la puerta abierta para eso. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes, a todos los participantes y a ti como organizador. Gracias. Y recuerden Gracias. entonces, mañana nos encontramos a las 12 del día, mediodía en Chile, con Edad Media y Novela Histórica, Israel San Martín, de España. Él también estuvo con nosotros el año pasado. Se ve muy buena también esa exposición. A las 3 de la tarde tenemos a Irán con la Escuela de Esgrima Alemana, el legado de Leuchtenauer. A las 18 horas Chile, Verónica Velasco, Eva María y la Mujer Monstruosa. Son aproximadamente tres o cuatro temas que están relacionados con el mundo de la mujer en estas jornadas. Tres arquetipos de la mujer en la Edad Media, y a las 21 horas Raúl Ceballos, que también estuvo el año pasado, nos va a llevar, al igual que reitero el año pasado, al mundo de lo que es el Japón medieval, con esta ponencia que la ha titulado El último samurái. Así que los esperamos mañana. Hoy día fueron 4 jornadas muy poco agotadoras, pero reconfortantes en el sentido de que se ha aprendido bastante. Yo felicito a todas las personas que nos han seguido diariamente en todas las jornadas. Ya se reconocen algunas caras, algunos nombres, así que muchas gracias y esperamos verlos mañana también. Así que vamos a despedirnos de nuestros amigos ya de Facebook, dejamos de compartir y dejamos de grabar, y muchas gracias.